Damos inicio a la presentación. Uso de la simulación por elementos finitos en la ingeniería geotécnica de parte mía. Les comento y les muestro la primera foto de inicio que tenemos ahí. Es la estación de patios y talleres del Metro de Panamá, el primer proyecto o cálculo Plaxis que tuve la oportunidad de realizar. ¿Cuáles son las ventajas del cálculo Plaxis? Primero que todo, trabajamos con modelos de materiales avanzados. Este tema lo voy a explicar en detalle más adelante, pero tomemos en cuenta para empezar. También permite una geometría compleja. Podemos tener todo tipo de cambios y no solamente patrones regulares. Los resultados incluyen la deformación además del esfuerzo. Este es el elemento más importante de todos. O sea, cuando estábamos acostumbrados a realizar cálculos, generalmente en geotecnia no incorporábamos el elemento de deformación. Esto es tan importante porque ya yo puedo hacer un pronóstico y después yo me puedo verificar yo mismo. Y aquí es justamente lo que les muestro en esa gráfica. Aquí está el proyecto de patios y talleres, que era la estabilización del sitio, el pronóstico de la deformación del relleno, está en la línea punteada, y las líneas gruesas son observaciones reales. Realmente las líneas no indican, o sea, así fue el resultado, de que el pronóstico con respecto a la deformación fue sumamente precisa. Pero no solamente fue sumamente precisa con respecto a la magnitud de la deformación, sino también podemos ver en la abscisa de la gráfica el tiempo, en cuánto tiempo se iba a lograr esta deformación. En este caso, esa deformación se dio en cuestión de días. Y esa circunstancia de anticipar de que las deformaciones se iban a completar en un tiempo rápido, no en meses sino en días, fue justamente la clave del éxito del proyecto. Plaxis es una empresa que se dedica al desarrollo de este programa de elementos finitos, una empresa holandesa, queda en un parque tecnológico adscrito a la Universidad de Delft, en la ciudad o el pueblo de Delft en Holanda. Realmente han logrado un liderazgo mundial en el desarrollo del software Plaxis, y ellos mismos se atribuyen el slogan de que este software es esencial para ingenieros geotécnicos. Yo comparto ese slogan de parte de ellos. El Plaxis es un software que incorpora teorías avanzadas de deformación de materiales. Esa va a ser la teoría que vamos a tratar de explicar un poco, la teoría de deformación de materiales, pero también incorpora elementos de flujo de agua subterránea, consolidación de suelos blandos y dinámica. O sea que realmente vemos un espectro amplio de problemas. Y justamente ese es el enfoque de Plaxis. El enfoque de Plaxis es que los ingenieros tenemos que ocuparnos en la ingeniería y que las matemáticas complejas realmente entonces son atendidas dentro del software. Y parte de la misión del grupo de Plaxis, que a mi criterio este año lo han logrado con mucho éxito, es justamente que las máquinas que resuelven todos estos procedimientos numéricos tan complejos, las ecuaciones que se utilizan, realmente son transparentes al usuario. O sea, que ya no tengo que ser experto en solución de matrices, ya no tengo que ser experto en derivar ecuaciones diferenciales parciales,
sino nada más tengo que ser experto geotécnico. El Plaxis se desarrolla en dos modelos. Hay un modelo 2D y un modelo 3D. El modelo 2D realmente es el estado de desarrollo en que está la tecnología hoy en día. Hoy en día la solución de los problemas 2D es, en primera instancia, se permite todos los aspectos avanzados, muchos de los cuales vamos a tocar aquí ahora, están incorporados. Los elementos finitos avanzados están incorporados ahora. Y el procesamiento es eficiente, o sea que no requiere tanto tiempo en la ejecución de los problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el 3D? El 3D no está en la etapa de desarrollo igual al 2D. Sencillamente los procesadores, las computadoras no se han desarrollado suficiente y todavía hay muchas limitaciones dentro del modelo 3D. Así que incluso la forma como Plaxis lo presenta para el uso público es que los problemas que son todos los problemas que estudiamos nosotros en la universidad, porque en la universidad no estudiamos nunca ningún problema tridimensional, todos los resolvíamos de manera bidimensional. Pero si se da algún problema, como por ejemplo, este es un dibujo ahí de un túnel muy complejo, y que entonces sí se modela de manera tridimensional para tomar en cuenta pues esos aspectos tridimensionales. Sin embargo, esta presentación se va a limitar únicamente al Plaxis 2D, que es el Plaxis que yo utilizo para la solución de los problemas prácticos, con la cual yo utilizo esta herramienta. Dentro del problema de dos dimensiones, hay dos maneras de visualizarlo. Una manera de visualizarlo es la manera sencilla pues, de coordenadas XY, cartesianas, o lo que se llama deformación plana, o también pudiéramos considerar el caso axisimétrico, donde la X realmente es el radio. Esta disposición del 2D nos ayuda enormemente en atender algunos problemas tridimensionales con el programa de dos dimensiones. ¿Qué son los elementos finitos? En primera instancia, lo que agarramos es que dividimos el problema en pedazos más pequeños. ¿Por qué lo vamos a dividir el problema en pedazos más pequeños? Pudiéramos hacer un símil de que queremos dibujar un círculo y solamente tenemos una regla. Entonces, lo único que tenemos que hacer son segmentos muy pequeñitos para que los segmentos de recta entonces parezcan un círculo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos agarrando un entorno complejo y lo estamos dividiendo en pedacitos pequeños. ¿Qué propiedades o qué atributos tienen cada uno de estos pedacitos o elementos? En primera instancia, tienen una condición geométrica, o sea, que son de cierto ancho, cierto alto, cierto volumen, pero también tienen unas propiedades. Pudiéramos decir, son duros, son suaves. Ya vamos a entrar a describir cómo describimos la geometría y cómo describimos los materiales. En primera instancia, les señalo que el elemento finito utilizado por Plaxis es el triángulo de 15 nudos. Ese es un elemento finito muy avanzado. Para darles referencia, cuando se empezó por este tema de elementos finitos, a duras penas trabajábamos con elementos triangulares sencillos de 3 nudos. Ahora estamos por 15 nudos. O sea que realmente es una sofisticación muy avanzada. Uno de los temas centrales es que tenemos nudos
y tenemos entonces puntos de esfuerzo o stress points. Lo que estamos haciendo es que nuestro dato de entrada es el nudo y nuestro resultado es el esfuerzo en el stress point. ¿Y cómo están vinculados uno con el otro? Con una ecuación diferencial parcial. El método de elementos finitos es una técnica numérica para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Esto es sumamente importante, no es el único método, existen otros métodos también. Sin embargo, el método de elementos finitos, a criterio mío, realmente tiene una postura de liderazgo, en parte también porque es el método más utilizado por otras disciplinas de la ingeniería. O sea, por ejemplo, en la ingeniería estructural, los elementos finitos son el esquema preponderante. En la ingeniería mecánica, así también. Y muchas otras disciplinas, los elementos finitos han tomado una posición preponderante. Así que aunque no son la única solución, sí son una solución eficaz. Aquí muestro en primera instancia la fotografía del profesor George Sowers. El profesor George Sowers fue mi profesor en mi maestría en 1975 y él, como parte de sus explicaciones, nos explicó el tema de elemento finito, donde yo primero aprendí sobre la existencia de estos esquemas. Entonces, en ese tiempo, la definición de la ecuación diferencial parcial y la derivación de la misma, por lo menos dentro del término de un pequeño elemento, estaba a mi alcance. Hoy en día, afortunadamente, existe Flaxis y ya no es necesario que esté a mi alcance. Es una matemática sumamente avanzada. El tema de cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales parciales se resuelven por medio de matrices, y la solución de matrices también es un elemento de la ciencia de la matemática que se ha ido evolucionando y perfeccionando. Flaxis utiliza lo que se llama los solvers, los resolvedores de matrices, de los más eficaces que hay dentro de las matemáticas. Y nuevamente este desarrollo se da solamente porque las computadoras evolucionaron. O sea, en el tiempo que George Sowers me enseñó esto a mí, esto no era una herramienta útil para nada. O sea, los modelos que utilizábamos, las aproximaciones que teníamos que hacer eran tan burdas que realmente era prácticamente ¿para qué lo estás haciendo? Sin embargo, repito la enseñanza de Sowers, que para mí fue sumamente valiosa. El ingeniero más práctico del mundo no es el que dice que esta teoría no se aplica porque no sabe usarla, sino el ingeniero más práctico es el que la usa y después dice, no me sirvió tanto. O sea que no hay excusa para no hacerlo, de acuerdo a mi profesor Sowers. Al hablar de los modelos de elementos finitos, ¿qué estamos hablando? Nuevamente les mostré el diagrama que teníamos de la montaña con los diferentes elementos y les dije que teníamos que describir los atributos. El primer atributo geométrico es de claro entendimiento, pero también tenemos un atributo con respecto, la palabra que utilicé fue cuán duro es. Esa es una manera simplificada, pero lo que realmente queremos es cómo se va a comportar en respuesta a una carga el material. Nosotros cuando estudiamos geotecnia en la universidad, seguro que la geotecnia que ustedes estudiaron en la universidad también, se hablaba de la caracterización del suelo, principalmente por el método
Moore-Coulomb. El método Moore-Coulomb establece lo que se llama la envolvente de falla. Sin embargo, lo primero que vamos a ver es que el método Moore-Coulomb realmente tiene simplificaciones bastante grandes. Tiene simplificaciones bastante grandes. ¿Qué significan esas simplificaciones? Que cada vez que tú lo usas, estás realmente aproximando los resultados porque hay una diferencia entre el comportamiento asignado y el comportamiento real. Entonces, este modelo lo identificamos como modelo simplificado. Y son los modelos que realmente son los únicos modelos a nuestro alcance con los métodos, vamos a decir, voy a designar métodos de fórmula. Los métodos de fórmula, que somos los que estamos acostumbrados en nuestra educación a seguir, estos son los métodos que tenemos que utilizar. En primera instancia voy a describir un poquito más esto porque es importante. En el método elástico o sea, un material elástico sería un material donde solamente lo definimos con su módulo de elasticidad. Y de esa forma ya podemos describir por completo el comportamiento del material. Si vamos al diagrama Moore-Coulomb, entonces vemos que ya es un modelo elastoplástico. Tenemos que referirnos pues entonces al punto de excedencia y la forma que entendemos eso mejor es mediante el diagrama de Moore, en donde se describe la envolvente de falla. Y la envolvente de falla entonces la describimos por los parámetros C y Φ. O sea que el diagrama que tengo ahí a la derecha es los datos de entrada del modelo, que básicamente consiste entonces en los módulos de elasticidad y los parámetros de resistencia, fricción interna y cohesión. Este método, como te digo, es muy simplificado. Lo que ocurre realmente es que es un concepto que se llama stress path. Este es un concepto bastante avanzado, presentado por el profesor Lam de MIT. Es realmente una progresión del trabajo original de Terzaghi y el trabajo original de Casagrande, cuando ellos desarrollaron las máquinas triaxiales, desarrollaron la interpretación de las diferentes pruebas de materiales y definieron las propiedades C, Φ, que ya todos conocemos. Sin embargo, como una progresión de ese mismo estudio, viene la definición de stress path. Stress path o camino de esfuerzo es que la resistencia del suelo no solamente depende de su envolvente de falla, sino también depende del camino en que llega. Básicamente, ¿qué ocurre? El camino no es el vertical, que es el teórico, sino que en la realidad se desvía y la resistencia es menor. ¿Por qué se desvía? ¿Por qué se desvía? Porque el módulo de elasticidad del material no se mantiene constante durante la aplicación de la carga. Así que el primer modelo avanzado que vamos a utilizar se llama hardening soil. Hardening soil, exactamente como su palabra en inglés, suelo que se endurece, que cambia su módulo de elasticidad. Incorpora relaciones, esfuerzos de formación, de tal manera de que dependiendo del estado de esfuerzo, el módulo de elasticidad cambia. O sea, que tomo en cuenta el efecto del stress path. Esto es, como te digo, dependiendo del problema, esto puede ser sumamente importante en la solución del problema. Así que ya vemos que el incorporar el método de elementos finitos, y cuando yo hablo de elementos finitos hablo en general, pero en la práctica solo hablo de praxis, estoy
incorporando, además de geometrías complejas, estoy incorporando la oportunidad de describir los materiales de manera avanzada. La primera manera avanzada es que además de sumarle el primer elemento del elástico, que nada más tiene el modo de elasticidad, que le pongo el elastoplástico, que le sumo el criterio de falla, cohesión y fricción interna, y ahora con el hardening soil le sumo una propiedad adicional, que es la variación del módulo de elasticidad. Tenemos también, por ejemplo, el hardening soil small strain. Una de las cosas que ha ocurrido con el desarrollo del Praxis y el desarrollo de los diferentes modelos, y justamente lo que le decía, que nos da la oportunidad de oro en ingeniería civil que nunca antes habíamos tenido, de realmente chequear nuestros resultados. ¿Cuánto nosotros habíamos podido verificar que si nuestro pronóstico de desempeño en trabajo había sido atinado o no? Nunca. Ahora sí podemos, y podemos entender. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que entre más precisos estos métodos, hemos descubierto que las verdaderas aproximaciones que estamos haciendo, o sea, que realmente lo que pensamos que es un método sofisticado, no está tan sofisticado con respecto al problema que estamos analizando. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Que hay un número plural. Te digo que puede haber ya más de 20, y cada día se desarrollan nuevos modelos para describir los comportamientos del suelo. Praxis incorpora, conforme se van desarrollando los nuevos modelos, pero además incorpora la modalidad de que tú puedas desarrollar tu propio modelo. O sea, que si tú realmente entras en una investigación y realmente encuentras que los modelos que estás utilizando no te representan la realidad, tú vas en una comprensión más profunda del tema, tú vas creando unos nuevos modelos. ¿Cómo se llaman estos modelos? Primero de todo, tenemos el modelo Hardening Soil Small Strain. Ese otro tema que ha surgido, que el utilizar el modelo Praxis en análisis dinámico, por ejemplo, en un análisis que nos interesa muchísimo porque es el tema de la influencia sísmica, ya los parámetros que estamos utilizando en el Hardening Soil no aplican. ¿Por qué no aplican? Porque los parámetros que aplican a esas deformaciones tan pequeñas son otras. Entonces ahí tenemos que tener otro modelo. Tenemos un modelo de Soft Soil Creep, uno de Jointed Rock, Modified Clay Cam, unos especiales. Sin embargo, el más especial de todos es el Hawk Brown, y ese lo vamos a describir en detalle ahora más adelante. ¿Cuáles son los modelos que yo utilizo y los modelos que yo les recomiendo a ustedes para iniciar su práctica en el uso de suelos? Realmente nosotros utilizamos solamente dos modelos. El modelo Hardening Soil, que básicamente para todos los suelos. ¿Por qué? Porque es un incremento de superación con respecto al Moore Coulomb. Así que, ¿para qué usar Moore Coulomb? Si con un entendimiento del efecto de endurecimiento, también puedo incorporar ese efecto dentro de mi análisis. El modelo Hardening Soil Small, porque se requiere para los cálculos dinámicos. O sea, porque sencillamente los cálculos dinámicos no utilizan los modelos, vamos a decir, normales. Y por último tenemos el Hawk Brown, que voy a hablar con más detenimiento, que representa el entendimiento más lúcido y claro para un ingeniero geotécnico de cuáles son las propiedades de una roca. Hablemos entonces del Hardening Soil.
Harding Soil, aquí les presento cómo voy a describir un material cuyo módulo de elasticidad varía. O sea, porque en el Morculon el módulo de elasticidad es constante, así que es un solo número. Y en Harding Soil tengo que meter 3 números. Tengo que meter el número E inicial, E50 y E de recarga. Esos 3 módulos están descritos en esa curva de esfuerzo de formación. Esa curva de esfuerzo de formación es una curva de esfuerzo de formación que ustedes pueden lograr incluso en una prueba de compresión no confinada. O sea, puede hacer una prueba triaxial, una prueba de compresión no confinada. Entonces, en el Harding Soil, uno de los elementos centrales es que tú tienes que realizar tu prueba calibrada a la presión de confinamiento de referencia. Este es un concepto que le añade unas complicaciones bastante pues, a la prueba, pero para iniciarse en el uso del programa para efectos prácticos, y esto es parte de lo que el Plaxis trata de hacer, es nuevamente quitar todos los aspectos matemáticos para que tú realmente te ocupes es como ingeniero. Tú le pones al programa el E50, que es el módulo de formación, vamos a suponer medio ahí, y el programa entonces te desarrolla cuál sería para un material usual los otros módulos. O sea que en resumen, el uso del Harding Soil, modelo Harding Soil, no es más complejo que el uso del modelo Morculon, porque la introducción de la variabilidad en el módulo de elasticidad, el programa también te lo puede manejar. Aquí viene el tema de la caracterización del suelo por medio de las rocas, por medio del criterio Hooke-Brown. Uno de los aspectos de las rocas, y más aquí en Panamá, en nuestro ambiente, es que tú realmente lo que ves es una mezcla de cantidades de cosas. O sea, y es difícil hasta a veces cuantificar exactamente si estás viendo un pedacito o estás viendo un pedazo más grande. Entonces, ¿cuál es el pedazo que le estás atribuyendo las propiedades? ¿Al pedacito chiquito o al pedazo más grande? Bueno, si vas a hacer una prueba, la prueba se la vas a hacer al pedacito más chico o se la vas a hacer al pedazo más grande. Esta es una incertidumbre que realmente abrumó a los ingenieros biotécnicos por muchos años, y este señor, a criterio mío, Hooke, resolvió este enigma. O sea, con la caracterización más eficaz posible de rocas en su ambiente real para poder tener parámetros para posteriormente usar cálculos. Así que nuevamente, al igual que todas las fotos que he puesto aquí, tuve la oportunidad, mientras trabajaba para el Canal de Panamá, de colaborar con el Dr. Hooke, que realmente ¿en qué consiste su sistema? Su sistema consiste en que en primera instancia, como podemos ver ahí, la lista de datos de entrada es bastante pequeña. La lista de datos de entrada de la roca es bastante pequeña. ¿Qué parámetros incluye? Incluye una serie de parámetros que él inventó. El primer parámetro se llama M. Ese parámetro se refiere a la clase de roca, que es, si es una roca sedimentaria o si es una roca ígnea, y le asigna un número. Ahora, en el problema que vamos a ejecutar, vamos a mostrar parte de esto. El otro elemento que incluye es un tema que la matriz es una cosa, pero la estructura es otra. Entonces, él aquí, con el parámetro GSI,
habla de la estructura. Y mediante una serie de tablas como esta, o de gráficas como esta, de manera verdaderamente fácil, le asignamos parámetros de resistencia a una roca que tiene apariencia tan compleja que antes de las luces que nos ofreció Hawk, sencillamente era abrumante. Uno de los temas más importantes con respecto a Panamá es que Panamá tenemos una formación, o sea, una geología sumamente joven, volcánica, desordenada, y en países, vamos a decir de clima templado, diferente al trópico, los ingenieros geotécnicos trabajan con lo que se llama unidad litológica. Unidad litológica es el estrato de arcilla, el estrato de limo, el estrato de roca. Realmente en Panamá no se trabaja así. En Panamá se trabaja que no con unidad litológica, sino con formación geológica. La formación geológica agrupa varias unidades litológicas de una manera ordenada. A mi criterio, no hay manera racional de resolver la geología, los problemas geotécnicos, si tú utilizas como base unidades litológicas. Este concepto realmente no es mío, este concepto es originario de los geólogos que iniciaron pues y resolvieron los problemas geotécnicos del Canal de Panamá. Y el tema que nos apoyamos hoy en día, todos los días, es el mapa de las formaciones geológicas de Panamá. Este mapa es el mapa de la zona del canal. También hay un mapa de la República custodiado por el Instituto Tome Guardia. Y aquí tengo las fotos de el señor Bob y Jay Stewart, que fueron las personas que elaboraron este mapa, que tiene una aplicación hoy en día tan increíble, tan extrema. Así que para mí fue realmente un honor haber colaborado con ellos. Uno de los temas también muy importantes es cuáles son los parámetros que utilizamos. Nuevamente, en el canal, en 1947, se hizo el estudio de propiedades de formaciones, posiblemente el más completo a la fecha de hoy en día todavía. Esto definitivamente ofrece una base de referencia para designar propiedades de las diferentes formaciones geológicas. Y también hago referencia a la publicación del REP 1984, donde también se describen propiedades de suelos comunes. Las referencias entonces son un excelente inicio para estimar las propiedades, y si se puede, se realiza investigaciones con pruebas de laboratorio. Hoy en día hay niveles de sofisticación todavía mayores en donde incorporamos con más frecuencia ahora las pruebas geofísicas y también las pruebas de desempeño real. Esta es nuevamente los modelos que yo recomiendo en las diferentes formaciones. O sea, tenemos el perfil residual típico, tenemos el suelo residual, la roca meteorizada y la roca sana. La manera de ordenar la información es mediante las formaciones. Uno va acumulando experiencia con respecto a esa categorización. O sea que, en resumen, si aquí nada más tenemos, que yo he listado, estas son las principales formaciones del entorno donde se desarrolla el desarrollo económico de Panamá. Estamos hablando de 4 formaciones más 2 suelos más 3. Estamos hablando que el universo total de diferentes estratos que puedes tener solamente son 11. Esto en particular es mi
aporte principal. O sea que realmente tenemos que identificar los suelos, ya sea como derivado de la formación o ya sea como roca meteorizada o de la formación en particular. Otro tema que tiene Plaxis muy importante. Plaxis describe los problemas no de manera estática, sino que describe diferentes etapas o diferentes tiempos en donde va avanzando el problema. ¿Y por qué esto tiene importancia? O sea, ¿por qué me conviene valorar esto en una secuencia en vez de valorarlo como un problema único? O sea, es más, el valorar el problema como una secuencia es prácticamente único de Plaxis. O sea, los demás esquemas lo valoran de una manera estática. Bueno, la razón de eso es nuevamente aquí el stress path. El stress path es nuevamente cómo tú llegas a la frontera, que es la frontera de falla. La frontera de falla es nuevamente la curva Mohr-Coulomb, en este caso, y podemos ver que esa frontera de falla la podemos lograr aumentando el esfuerzo normal, que es la primera curva verde a la derecha que tengo ahí. ¿Qué es lo que es esa curva? Si esos puntos, el próximo, si yo agarro el sigma 1 y yo lo aumento, dejando el sigma 2 igual, voy aumentando el punto, vamos a decir, el punto máximo de la línea, de la curva, del círculo, del medio círculo de Mohr, y esa línea verde es la progresión de esos medios círculos de la parte de arriba, y eso es lo que se define entonces como el stress path dentro del Mohr-Coulomb. Entonces podemos ver que podemos llegar aumentando el esfuerzo normal, podemos llegar también al revés, disminuyendo el esfuerzo normal, o podemos llegar, como indica la línea azul, sencillamente incrementando la presión de poro. O sea que por 3 diferentes rutas yo puedo llegar a la curva de falla. ¿Cuál es la ruta que se utiliza en los análisis convencionales? Por ejemplo, análisis convencionales de análisis de estabilidad, es la línea roja, que es la descripción del cortante directo. Entonces, ya vemos que la incorporación de etapas nos permite incorporar la ruta hacia la falla y, en efecto, incorporar el stress path. O sea que nuevamente con el Plaxis incorporamos la influencia del stress path, primero en la variabilidad del módulo y segundo en las etapas de carga. Parte de la impresión que yo quiero darles es que primero todo vamos a resolver este problema con el Plaxis. Yo se lo voy a resolver en total, y después lo vamos a resolver con el método antiguo de fórmula, en particular la fórmula que se presentó en el REP 1984, y después vamos a comparar los resultados. Y aquí también pueden entender un poquito cómo la mecánica de utilizar el programa y demás. Entonces, nuevamente, aquí estamos utilizando el Plaxis versión 2014 AE. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar un nuevo proyecto. Y el título que vamos a poner aquí es demostración, pues. Y el próximo tema que atendemos es, primera instancia, si tengo un problema plane strain o un problema axisimétrico. El problema que estoy tratando de definir nuevamente es una zapata, y lo voy a tratar de simular con
el esquema axisimétrico. O sea que en realidad no voy a tener una zapata cuadrada, sino voy a tener una zapata redonda. Entonces, aquí la cosa que pongo aquí es las dimensiones de mi problema y yo voy a poner que mi profundidad de mi problema son la profundidad de mi perforación, que son 10 metros. Perdón, el y mínimo es 0 y no, es menos 10. Y aquí tenemos que el y máximo es 0. Así que con eso definimos entonces la geometría de nuestro problema. Y ahora lo que vamos a incorporar, nuevamente este problema que estamos tratando de resolver, lo que vamos a incorporar va a ser el registro de suelo. Vamos a incorporar el registro de suelo dentro de mi modelo. O sea, acuérdense que estamos tratando de construir los elementos finitos. Los elementos finitos son los pedacitos primero, tengo que describir el entorno completo, el programa mismo se encarga de dividirlo y después describo los materiales. ¿Cómo describo los materiales? Bueno, como Plaxi Spa, ingenieros geotécnicos, todo se hace en base a perforaciones. Así que lo primero que hago es que defino mi perforación y vamos a ver cuáles son las capas que tengo. La primera capa que tengo es una capa de relleno. Una capa de relleno que tiene una profundidad de 1 metro. Después tengo otra capa de suelo residual, que esa me baja a 360. Después tengo la capa de roca meteorizada que me baja a 690. Y por último tengo la capa de roca sana que para mi problema llega a 10 metros. ¿Ok? Entonces ya con eso describí la geometría de mi estratificación. Ahora voy a describir mis diferentes materiales. El primer material que tengo entonces es el material del relleno. Selecciono aquí New y le pongo aquí entonces relleno. Entonces aquí viene la parte importante, que es la selección del tipo de material. Entonces nuevamente yo podría trabajar con el método Moore-Coulomb, pero ¿para qué? Para eso voy con el más sofisticado, que es el Hardening Soil. Y entonces aquí damos en las propiedades de los materiales, que eso es lo que estoy metiendo aquí ahora. Así que, ¿qué pasó? Vamos comenzando aquí con peso específico seco, 1842. Peso específico saturado, 2083. Y esos son los únicos parámetros que tengo aquí. Después me voy a los parámetros de resistencia. El más importante de todo aquí es el parámetro este de E50, en este caso 7400. Entonces, fíjense, automáticamente me llena el EOD y después automáticamente me llena el EUR. El programa me ayuda a desarrollar este modelo más sofisticado. Y entonces defino los parámetros de cohesión y fricción. En este trato tengo una cohesión de 15 y una fricción de 30.
Y ya con eso, no, me falta uno que es el módulo de Poisson. Y con eso termino la definición del material de relleno. Ahora rápidamente voy aquí a los otros materiales que tengo: suelo residual, nuevamente el material que voy a utilizar va a ser hardening soil. Aquí tipo de drenaje drenado, voy con mis parámetros de gama. Aquí tengo 1720 y aquí tengo 18. Voy a mis parámetros. Aquí tengo 15.000. Uno de los elementos muy importantes aquí es que los suelos residuales tienen módulo de elasticidad bastante más alto de lo que realmente se refleja por ejemplo, su número de golpes. Ponemos entonces aquí la C, rápidamente. C tengo 25, perdón, me faltó sumarle aquí. Yo hubiera podido utilizar el programa ya resuelto. Sin embargo, yo pienso que ustedes van a coger un mejor sabor del programa si yo lo estoy ejecutando en vez de nada más mostrándoselo. Así que por eso estoy tomando aquí el trabajito aquí de hacer esto. Vamos entonces ya utilicé mis dos estratos de suelo. Ahora voy con el estrato de roca. Vamos con la roca meteorizada. Roca meteorizada. Aquí tenemos un pequeñito enredo. Vamos aquí, roca meteorizada, no quiero more Coulomb, si lo que quiero es Hawk Brown. Aquí pongo, para el Hawk Brown tengo 2074. Y 23. Perdón, 2120. Vamos a los parámetros. Aquí nuevamente estamos viendo mejor cuáles son los parámetros del Hawk Brown. Y el primer parámetro es el módulo de elasticidad. Hawk presenta unas fórmulas para calcular esto. Aquí este parámetro que estoy poniendo es la compresión no confinada de la matriz intacta. O sea, esa es la genialidad de Hawk, que él al describir la roca describe en dos partes. Primero la parte intacta y después la fracturación. Así que aquí en la compresión no confinada estamos refiriéndonos a la parte intacta. La compresión no confinada en este caso es 13.700. El M, que es justamente el parámetro que describe el tipo de roca que tenemos, en este caso es 12. Y el GSI, que es una roca meteorizada muy fracturada, tenemos un GSI de 25. Bueno, ya con eso
completamos 3 de los 4, nos falta uno más. Realmente, como vamos a ver en el cálculo manual, las propiedades de la roca no entran realmente como parte de este cálculo, pero estamos incluyéndolas para que ustedes tengan un mejor entendimiento de cómo se resuelve el problema completo. Nuevamente aquí la selección del programa, ponemos More Culo Hook Brown. Nos vamos a los parámetros, 2 millones. Fíjate que para la roca meteorizada y para la roca sana estoy metiendo los mismos parámetros, salvo este, GSI, que es 70, ahora estoy poniendo 75. O sea, porque anteriormente la parte intacta se mantiene igual, pero está muy fracturada, entonces tiene un GSI bajo. Si está poco fracturada, tiene un GSI alto. Así que con eso ya terminé de definir todos los materiales y lo que voy a hacer ahora es que los voy a asignar. O sea que ya tengo todos mis materiales asignados, me falta un detalle aquí que es el nivel freático. Y con eso concluimos entonces la descripción del problema y del suelo. Nos hace falta un tema que es la zapata. Así que entonces nos vamos entonces a la parte de estructuras y utilizamos entonces esto para crear lo que se llama un plato. Y el plato lo voy a colocar a 1,50 m de profundidad y lo voy a extender 1 metro. O sea que realmente lo que estoy analizando es un disco que tiene 2 metros de diámetro. Ya tengo asignado ahí el plato y ahora tengo que asignarle propiedades también. Nuevamente no es un suelo, esto es un concreto y hay oportunidades de muchos tipos de estructuras. La estructura que estamos utilizando ahora es el plato y vamos a poner aquí nuevo, le ponemos, esto se llama zapata. Este es un material elástico y se define mediante los parámetros EI. Estos son parámetros geométricos sencillos que puede calcular. El programa lo solicita de esta forma y tenemos entonces que el EI es, EA es 3 millones y el EI IOPS. Creo que metí este número un poquito más ahí. 3977 3 ceros. Y el otro es 53 020.
¿Por qué estaba verificando eso? Porque aquí vemos que me responde el programa para retroalimentarme de que estoy entrando los datos correctamente, que el espesor de mi zapata es solamente de 40 centímetros, que es lo correcto. Así que ya tengo mi zapata ahí asignada, o sea, caracterizada, pero ahora tengo que asignarla. Igual que asigné los suelos, arrastro aquí ya lo asigné, ya tengo mi zapata, ahora vamos a poner la carga. La carga la vamos a poner aquí desde este punto hasta este punto. Espérate. Ahí. Bueno, primer engorro en vivo aquí. Vamos a empezar de nuevo. ¿Qué pasó? Borré mi estructura. Bueno, esto es parte de... Bueno, primer engorrito aquí, vamos a empezar a poner la estructura de 1,50 m hasta 1,50 m. Listo, vamos a asignarla. Ay, ahora no tengo por algún motivo no me registró. Zapata. Nuevamente aquí tenemos 3977. EI. Ok, listo. Perfecto. Ahora ponemos la carga. Ya estamos acabando. Espérate. Eso no era. Es acá la cosa. Listo. Ok. Ahora no hace falta que ya describimos el problema, todo el problema de suelo, describimos toda la geometría, describimos todos los materiales. Vamos ahora a generar nuestra malla. Antes de generar nuestra malla, vamos a generar nuestra malla. Tenemos un medium aquí. Ya está generada, vamos a verla. Desde generar. Vamos a verla. Ahí vemos nuestra malla. Ya está generada con respecto a los diferentes estratos, a los diferentes materiales, a todas las diferentes cosas. Ok. Ahora vamos a hacer un tema que se llama seleccionar punto de investigación. O sea, ¿cuál es el punto que realmente me interesa? Lo que me interesa es cuánto se hunde la zapata. Así que el punto que voy a escoger va a ser justamente en el fondo de la zapata. Ya está escogido el punto ahí, el punto A. Y ya estamos listos para hacer nuestro, o sea, cerca de casi listo. Tenemos la primera fase. La primera fase es que tenemos el suelo sin construir la zapata. Venimos y le sumamos una fase
La fase que le vamos a sumar va a ser justamente construir la zapata. Construir la zapata y después cargarla. Esa va a ser la fase que vamos a utilizar. Así que yo voy a cargar la zapata. Uno de todos le voy a poner el nombre. La zapata carga. Aquí vamos a reset displacement to 0 también. Y acabamos. O sea que vamos a examinar entonces ahora las diferentes fases. Y la primera fase es construir la zapata. O sea que mi plato debiera estar construido. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, es verificando que el plato esté construido y que el material del plato es la zapata. Ya terminada la fase 1, vamos entonces para la fase 2. Ahí además del plato, yo quiero tener también la carga. Pero la carga que voy a tener no va a ser la carga unitaria, sino lo va a cambiar a una carga mayor. ¿Ok? Así que ya con eso concluyo por completo y vamos a ver si esto trabaja. Wow. Espera. ¿Qué fue lo que pasó? Error. No se han asignado los materiales. Se borró. Vamos de nuevo al suelo. Modify soil layers. ¿Viste? Ahí está el problemita. Pero no debería ser tan difícil. ¡Wow! Paciencia, compañeros. Se me fue el... Le damos unos par de minutos más a esto, si no me voy a la versión que ya tengo hecha. Residual, una paciencita, por favor, una paciencita. Bueno, la verdad que ya no tengo paciencia. Bueno, lástima, pero sí hice todos los pasos, Hice todos los pasos. Vamos entonces. Wow. Ahora, yo voy a decir que los que me conocen saben que este tema no está correcto, que el tema conmigo no se resuelve hasta que se resuelva. Sí, vamos a tener un poquitito más. Aquí vemos el problema ya resuelto. Vamos a este es el mismo posición que estaba anteriormente. Vamos a hacer el cálculo aquí.
Vemos cómo se desarrolla el cálculo. Toma ya la parte que me faltó, era un par de minutos que se me fue el dato, no era nada de importancia, compañero. Estamos haciendo el cálculo, se puede observar el tiempo que demora. El tiempo que demora, realmente no demora tanto. Estamos desarrollando aquí la última etapa. Por ejemplo, el Praxis 3D, si tú vas a hacer programas como esto, puede demorarse 2 y 3 horas del día siguiente mientras hace el cálculo. Por eso realmente no es una herramienta práctica todavía. Cuando llegue al paso 250, va a suspenderse porque parte de lo que estamos viendo aquí es que va a llegar a lo que se llama su carga última. Vamos a ver los resultados. Primera instancia, lo que estamos viendo aquí es la red de elementos finitos deformada, pero también podemos, y este es uno de los elementos principales, podemos ver entonces el gráfico de deformación y podemos entonces también observar en más detalle cuáles son las concentraciones. O sea, lo que estamos viendo aquí es exactamente la deformación, cómo ocurre debajo y cómo se disipa la deformación debajo de la zapata, que nuevamente es uno de los elementos. Sin embargo, el elemento principal para lograr nuestros resultados es esta gráfica que está aquí. Este es el resultado principal del cálculo. Aquí, entonces, ejecuto todo este cálculo y este es el resultado. El mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que vemos con este resultado? O sea, en primera instancia, vemos que el programa lo que hace es que ejecuta en lo que se llama incremento de pasos. O sea, que comienza con una carga más pequeña y va subiendo la carga hasta la carga última. La carga última que yo le puse fue 1000 kilonewton por metro cuadrado, o que equivale a 100.000 kilogramos por metro cuadrado. 100.000 kilogramos por metro cuadrado es la capacidad de soporte alta que nosotros podríamos darle a un suelo. Así que yo anticipaba que íbamos a tener una falla antes de llegar a la capacidad de soporte última. En el cálculo llegamos a una capacidad de soporte última de 820 kilonewton por metro cuadrado. Y si miramos entonces la deformación que corresponde a 2 centímetros, de deformación, entonces la capacidad admisible es 18.000 kilos por metro cuadrado. Entonces, vamos a comparar esto con la fórmula del REP 94. Esta es una fotografía de la página del Reglamento Estructural 1984. Hay unos elementos que puede... O sea, este es copia de la versión, o sea, real. O sea, esto es parte de una publicación. Y podrás ver que en 1984 no teníamos muchos fonts para poder escribir simbología. Y te puedes dar cuenta de que la simbología está manuscrita. Entonces, aquí lo que tenemos es la fórmula de capacidad de soporte. Cuando yo me inicié con el Reglamento Estructural 1984, mi propósito principal era que no se clasificara la capacidad del suelo como una propiedad intrínseca del suelo, sino como un resultado de la interacción suelo-estructura, y se describiera por la fórmula esta. Esa era mi intención principal en ese momento. ¿Cuál es el resultado de ese cálculo? Yo lo hice. Esta es la segunda parte del cálculo. Por cierto, aquí he añadido la foto de
mi persona, soy el que está a la derecha, el doctor Luis Alfaro y el doctor Norbert Morgenstern, colaborador del Canal de Panamá, también merecedor del premio Terzaghi. Y esta foto la muestro ahí porque esa era más o menos la época en que hicimos esto. Y este es el cálculo. La verdad que este cálculo lo hice recientemente con este problema, pero es exactamente igual como si lo hubiera hecho hace 30 años. Hace 30 años. ¿Y qué es lo que observamos de este cálculo? Observamos que la capacidad máxima es 831 kilonewton por metro cuadrado y que la capacidad admisible es 270 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué respuesta le dije yo que era la respuesta que teníamos originalmente? 180. Así que tenemos entonces una diferencia, que realmente no es una diferencia, sino una congruencia. La capacidad de soporte con la ecuación Terzaghi, calculo que la capacidad última de soporte, 830 kilonewton, que la capacidad admisible, 270 kilonewton. Con la capacidad de Terzaghi, yo lo que hago es agarrar la capacidad última y la divido en 3. Entonces, esta es la respuesta que se hubiera dado en 1984. Y si te refieres a la gráfica anterior, ahí describo parte de esto. Quiero que vean la parte de abajo de la esquina a la derecha. Ahí te habla de asentamiento total. ¿Asentamiento total de qué? Si mi fórmula no incluye asentamiento por ningún lado. Sin embargo, lo que se estimaba, lo que se pensaba, era que si yo calculaba mi capacidad de soporte última, mediante la fórmula esa, la dividía entre 3, mi capacidad de soporte admisible debiese ser dentro de estas deformaciones tolerables. Y la deformación tolerable que vemos para una zapata es 4 centímetros. Sin embargo, ahora que tenemos los métodos más avanzados, incorporamos la deformación como parte del cálculo, ya no nos atrevemos a ir a 4 centímetros, sino ahora que nos mantenemos en 2 centímetros. O sea que si yo uso el cálculo Praxis a 4 centímetros, o sea, la primera raya está a 2 centímetros, 4 centímetros la segunda raya, vemos que exactamente es 30. Es 30, que es exactamente la respuesta que nos da la fórmula de Terzaghi. En resumen, tenemos una buena comparación entre los cálculos Praxis y problemas convencionales para casos sencillos. O sea, para casos complicados ya ni podemos atenderlos con los métodos convencionales. Pues las fórmulas son soluciones específicas de las ecuaciones diferenciales parciales, mientras que el método de elemento finito es una solución generalizada de las mismas ecuaciones. Aquí vemos una estabilización de un derrumbe mediante anclajes, en donde estamos, primero de todo, analizando la estabilidad, estamos incorporando los anclajes y estamos viendo cómo se mejora la estabilidad. Este proyecto, al igual que todo lo que te voy a mencionar aquí, han sido construidos y las deformaciones han sido observadas y los modelos han sido correctos. Aquí tenemos un proyecto sumamente interesante. Este también es un proyecto con Odebrecht, que es parte del proyecto del aeropuerto Tocumen, en donde se utilizaron platos de asentamiento y se calibró los parámetros en base a las observaciones reales. Y después las observaciones reales se utilizaron para pronosticar el comportamiento futuro. Por supuesto, este es un tema que yo como diseñador me siento muy complacido de trabajar de esta forma. Trabajo totalmente sobre seguro. Aquí no hay especulaciones, aquí estoy corroborando mis números conforme voy andando. ¿Cuándo tuvimos esa oportunidad antes? Nunca. Aquí vemos un caso de una zapata. De una zapata, básicamente el mismo caso que acabamos de elaborar aquí. Aquí vemos un caso de un pilote. Normalmente estos casos son axisimétricos. El caso de un pilote y la curva de esfuerzo de formación.
propiedades y materiales utilizados. Un pilote muy profundo que no llegó a la roca. Otro caso, realmente no era un caso muy complejo, pero nuevamente era para Odebrecht. Así que, y esto es parte también de las ventajas del sistema, es que comunicarse a alto nivel mediante el uso de Plaxis es sumamente eficaz. Y aquí viene, vamos a decir, lo más novedoso de todo, y es la utilización de análisis Plaxis dinámico para definir la clasificación del sitio. Y ahora hemos hablado de las ventajas, vamos a hablar un poquito de las desventajas del sistema. Primera desventaja del sistema es esto. Es la llave que usa la gente de Plaxis para que se utilice de manera legal su software. Esa llavecita es sumamente costosa. Específicamente, cada una vale $12,000, para que tengan una idea. Además de eso, tiene que pagar un esquema de actualización. Ojalá tuvieran un sistema, y estoy seguro que sí va a llegar ahí, donde de repente con las universidades se pueda llegar a fórmulas donde se disemine más el uso de esto. Porque, por ejemplo, ustedes están estudiando ahora, los que están estudiando en la universidad, y están practicando con el método de fórmulas. Apenas llegan a la práctica, ¿van a llegar al método de fórmula o van a llegar al método de elemento finito? Van a llegar al método de elemento finito, entonces ¿para qué te sirvió la educación? O sea, te sirvió para entender un poquito mejor, pero realmente y eso no es solamente en este tema de elemento finito. En la ingeniería civil realmente es más importante en lo que se llama Civil Design. Civil Design. Civil Design debería ser una parte intrínseca de lo que es el currículum de las escuelas, pero nuevamente son herramientas sofisticadas y tecnológicas, costosas, que hace un poquito difícil incorporarlas a la etapa de educación. Por último, les quiero poner aquí el tema de lo que ellos llaman el disclaimer. Este programa está sumamente bien hecho, con mucho cuidado está hecho, ha sido comprobado innumerables veces. Y sin embargo, si tú metes basura, sacas basura. Entonces, lo que dicen los fabricantes de Plaxis, que los resultados solamente son tan buenos como la calidad del ingeniero que los usa. Y por último tengo unas conclusiones. El método de elemento finito ofrece una herramienta distinta y superior a los métodos de fórmulas tradicionales. Esa es la primera conclusión, muy valiosa. Y la segunda es la oportunidad de calibrar los modelos con mediciones de desempeño real. Aumenta la precisión de nuestros pronósticos. Muchas gracias a todos.